Esa. Cualquiera. Gracias por seguir en sintonía Hay con tres. Despierta RD, el equipo mejor informado de la República Dominicana. Recibimos en nuestros estudios al diputado por el PRM por Santo Domingo Oeste, Ignacio Aracena. Muy buenos días. Usted ya de la casa. Ignacio. Bueno, para mí más Ignacio, bienvenido. gracias. Más que un placer, de verdad. Estoy, como dijiste tú, en la casa. Siempre le agradezco, mira, siempre le agradezco al señor Ramón Gómez Díaz que nadie me daba una entrevista a mí. Es verdad. Y ustedes, este grupo empresarial comenzó a hacerme una invitación. Ah, ok. Y en mi carrera política yo siempre soy una persona agradecida y siempre reconozco que la primera planta televisiva que me comenzó a dar entrevistas Apertura. fueron aquí. Ah, pero muy bien. Por eso para mí esto tiene un significado muy especial. Ahora me llama todo el mundo, lógicamente. Ah, no, Gracias. después que te Ganando las proyectó- oportunidades, Después que te claro, proyectó sí. el grupo. Gracias a Dios, pero aquí comenzó la historia de Aracena, así Muy que bien. un saludo especial al público que le sintoniza en toda parte del país, específicamente mis amigos, el equipo de nosotros, los aracenistas de Santo Domingo Oeste. Ah, muy bien. ¿Habrá código hoy en la Cámara Baja? Bueno, Gilbert, estamos trabajando fuertemente para que sí haya código, luego de una gran jornada de consulta y de entendimiento, hay que decirlo así, entendimiento con diferentes sectores. Estamos convocados a partir de las 11 de la mañana del día de hoy para continuar con ese estudio de esa pieza y comenzar los debates y tratar de aprobarlo en el día de hoy. Usted tuvo la reunión con la procuradora ayer, No estuve. de último minuto. No estuve en esa reunión. Fue una comisión especial. Sí. Sin embargo, nosotros... ¿Hubo senadores ahí también? Hubieron varios senadores, sí. Ok. Pero nosotros no estuvimos, teníamos otras asignación porque los Sí. trabajos de la Cámara tenían Sí. que continuar y fue una comisión especial que se creó para eso. Pero creo que va a haber código. Al fin de la jornada hay un debate y lo que tengo que decirlo con mucha responsabilidad es que la mayoría quiere que le corten un pedacito por aquí, un pedacito por allá y todo el mundo quiere que le pongan... En un esas pedacito. reuniones que ustedes hacen de comisiones para una pieza tan importante como el código, ¿hay especialistas en derecho? ¿Hay abogados especialistas en derecho constitucional, derecho penal? ¿O simplemente son abogados normales, o diputados Diputados. normales? No. Yo quiero que tú sepas que el cuerpo legislativo está compuesto por una gran franja de profesionales en diferentes áreas del saber y específicamente en materia de manejo constitucional nosotros tenemos buenos diputados que además son buenos Pero son abogados. miembros de esa comisión. Son miembros de esa comisión, una Sí. comisión especial y además tú le tienes que agregar a eso el equipo técnico de asesores. Si hay alguien que tiene un equipo de asesores técnicos en toda la materia, precisamente es el Congreso de la República Dominicana, personas con mucha capacidad. Tiene Lo que que volver. sucede es que es difícil ponerse, mientras más profesionales tú tienes, más difícil es ponerse de acuerdo, porque cada cual Las tiene ideas que chocan. un punto de vista diferente. Intercruzan, a veces se organizan. Claro. Partiendo de los posibles La cambios. jornada promete ser larga y tendida, pero en todo no se puede complacer a todos los sectores. ¿Cree que habrá consenso y que el país tendrá este miércoles un código acorde a los nuevos tiempos y a esas exigencias que tiene la sociedad dominicana con nuevos delitos y crímenes? Bueno, yo que he estudiado a profundidad, son más de 404 artículos que están de manera básicamente total consensuados. Sin embargo, todavía a esta hora, hay personas que tienen su diferencia Sí. con uno que otro artículo que pudieran llamar la atención en un punto determinado. Sin embargo, lo que hay que resaltar es la voluntad colectiva de que tenemos nosotros como cuerpo y como congresistas de aprobar el código posible. El código perfecto no va a existir para que comiencen a saberlo. Sí, claro. Eso no va a existir. No, claro, ni una ley tampoco. Sin embargo, en el 95% de los congresistas existe el ánimo de dejar pasar. Por ejemplo, yo tengo varias observaciones para el código y he decidido no presentar esas ¿Se observaciones. aplica ahí el laissez-faire, el laissez-faire? ¿Se aplica ahí? Es que ahí tú tienes que deponer. Las cosas no tienen que ser particularmente como tú entiendas que deben de ser. Las cosas tú tienes que habilitar el proceso para que haga un consenso general y se aplique para que vaya a aplicarse a la sociedad completa, porque no es simplemente el Congreso, es la sociedad que demanda la Escúchame, aprobación del código. Aracena, la posición de las hijas del presidente y la de la primera dama influye en ustedes, en la mentalidad al momento de aprobar ese código. Mire, ¿quién está hablando? Eso es. Las hijas del príncipe Te voy a contestar. y el que en Grecia
fallaba, le mochaban el casco. No, no, no. Acuérdate que nosotros tenemos un presidente muy democrático. Y Nos va a- Demasiado, nos va a se es podría tan decir. democrático, es tan Demasiado. democrático que eso Que puede hasta- pasar, Exacto. que eso puede pasar. Y que nosotros somos un organismo colectivo. Lo que expresan las hijas del presidente o la familia del presidente no es más que lo que pensamos mucho igual. O sea, Ok. en el Congreso hay muchos que pensamos igual que ella. Y hay otros que podemos diferenciar en algún punto de diferencia, porque esa es la sociedad dominicana. O sea, aquí tú no puedes, y eso sí me gustaría que me permitieran, Sí. simplemente encasillarlas que son las hijas del presidente. No, son ciudadanas normales que expresan una inquietud y lo que ellos entienden que debe de ser, porque el morbo no puede ser que son las hijas del presidente. Aquí hay cientos de miles de mujeres que piensan igual que ella, que no tienen la capacidad o que no tienen la voluntad de hacer la carta y hacerla llegar. Esa es otra cosa. Sin embargo, nosotros como Congreso estamos obligados a escuchar no solamente a las hijas del presidente, sino a la sociedad dominicana en contexto, porque te reitero que ahí hay muchos diputados y diputadas que se identifican con lo que ellas proponen. El código no va a ser perfecto. Ahora, tenemos que aprobar un código. Lo que nosotros no podemos paralizar es la aprobación de un código porque 2 o 3 artículos entren en contradicción con el pensamiento o con la manera de ser de una persona determinada, porque el código son 404 artículos. Entonces, si tenemos diferencia en 4 o 5 artículos, esos artículos, lamentablemente, tenemos que aprobarlo y vamos a tener, ojo con eso, un año para hacer cualquier tipo de corrección. Después que se apruebe, tú tienes un año para hacer cualquier tipo de corrección. O sea, que no importa que se apruebe hoy, no se va a promulgar mañana. Entonces tenemos un año para corregir cualquier tema. Y ahí Para no es que- empezar a aplicarse inmediatamente, sino a partir de un año. a partir de un año. Entonces tenemos un año para corregir, que eso es lo que la gente tiene Felipe que propuso saber. 2. ¿Eh? Felipe propuso 2. Bueno, pero está bien, nosotros estamos hablando de lo que está sobre la mesa, que es un año, pero ponte tú que se llegara a 2. Entonces ahí, en ese proceso, se van a hacer algún nivel de corrección. Ahora no se va a corregir el código, se van a hacer esas modificaciones de ese tipo de artículos que pudiera hacer un poquito, pero ya el artículo en cuerpo general. ¿Qué va a pasar con las 3 causales del aborto? Un tema que algunos plantean que se quede en ese código penal y otros dicen que haya una ley especial. Bueno, yo soy de los que me inscribo en que ese tema es un tema escasioso que ha dividido la sociedad dominicana y que el código no se puede paralizar por la aprobación o por la inclusión de ese artículo. Yo creo que se debe dejar de lado. Incluso yo fui el diputado que en plena sesión se paró y pidió públicamente que se conociera una ley especial, porque no se puede paralizar el código. Señores, nosotros no podemos seguir utilizando argumentos como ese para que no se apruebe el código. El código es mucho más que las causales. Te lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Hay temas que son necesarios en la sociedad dominicana y ese código tiene temas que van a fortalecer la democracia y el sistema de justicia. E incluso se ha hecho con la participación de la propia Procuradora General de la República, doña Jenny Berenice, que ha hecho sus aportes y que algunos han sido tomados en consideración y que otros no se han tomado en consideración. Como el tema, por ejemplo, de las llamadas, que había ahí algún punto de quiebre, con que si fuese encarcelado un oficial, en caso de no permitirle a un ciudadano al momento del arresto hacer una llamada, y también grabar al momento del arresto, si un tercero está facultado o no, si esto implica sanciones, eran algunos de los puntos que generaban debates con la Procuraduría. Nosotros en lo personal, Ignacio Aracena, es de los que entiende que los derechos civiles no se pueden limitar y que en esta sociedad que tenemos, donde existe un exceso de democracia, pero también muchas veces un abuso de poder, debe de haber una línea de pizarro que establezca cuál es el derecho de uno y cuál es el derecho de otro. No se le puede negar a nadie el derecho de una llamada a la hora de ser apresado. Que la Constitución lo eso es establece. imposible porque exactamente es un derecho, Código no puede decir es un que no. derecho constitucional. Entonces tú no puedes, y ahí nosotros hemos tenido un gran debate, y yo he tenido, tengo que decirlo con responsabilidad, diferencias con algunos congresistas que establecen que se tienen que eliminar señalamientos que están tácitamente establecidos en la Constitución de la República. No se puede. Y entonces yo me tengo que referir a la Constitución de la República. Por ejemplo, una indiscreción. Había un compañero, un honorable diputado, que quería que se eliminara la palabra nacionalidad. Cuando estamos hablando de lo que son la discriminación, o sea, que ningún ciudadano puede ser objeto de discriminación por género, nacionalidad,
religión. Él quería que se eliminara la palabra nacionalidad. ¿Pero qué argumentaba? Nacionalismo, Por extremismo. Y yo le digo, por hermano, usted me excusa, busque el artículo 39. Es un derecho constitucional, eso está en la Constitución. Entonces nosotros tenemos que adecuar este código a lo que establece. Pero él es abogado. Constitución. Él es congresista. Congresista. Él es congresista, es diputado. Entonces, pero no se trata de ser abogado o no, es que tú tienes tu propia visión de lo que tú quieres que debe de establecerse ahí, porque aquí hay gente que son radicales, para que sepamos eso. Pero la Constitución es la Biblia de los Entonces, legisladores, y cómo no conocer lo que dice antes de legislar o de conocer algún proyecto. Ahí entra el asesor. Yo quiero que tú me permitas. No es desconocimiento. Él sabe bien que no se puede, pero estamos en la discusión. Y eso genera precisamente el tranque de la discusión. Porque todo el mundo sabe, los que están ahí, él sabe qué es lo que establece la Constitución. Entonces, tú tienes un código penal, pero tienes un código procesal penal. Entonces, hay muchas penas que tenían diferencia entre uno y el otro. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo la comparación para que cuando salga eso, salga de manera uniforme y no haya diferencia, pero también ajustar todo su artículo a la propia Constitución, porque después tú apruebas un artículo y entonces se declara inconstitucional en el Tribunal Constitucional. Se está haciendo un gran trabajo. Yo quiero felicitar a los miembros de la comisión que han hecho un gran trabajo y a todos los diputados y senadores que la verdad que hemos aportado muchas horas. Hemos tenido días que nos hemos ido a las 11:30 de la noche. Líderes como Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Como mucho, También. igual que el presidente Pacheco, que ha hecho un gran trabajo. Y si nos comenzamos a aumentar nombres, entonces vamos a ser injustos porque se nos van a quedar muchos. Mire, usted dice que el trabaja- cuerpo ha hecho un gran trabajo. Que usted trabaja muchas horas, pero yo como ciudadano, olvídese que soy periodista, me da mucha pena que desde el Congreso, tanto senadores como diputados, no lean los proyectos y luego entonces tengan que recular. Por ejemplo, el Código Laboral. Pues, no se ría. Estaban en conversaciones con el empresariado, no se tocaba el tema de las cesantías, pero ese empresariado decía que había que tocar otros puntos. No se leyeron, lo pasaron. No, Se cayó el código. tú sabes que yo te respeto mucho y te quiero y te aprecio, pero no quiero que me digan aquí esa mentira que se convierte en verdad que nosotros no leemos. A nosotros sí leemos. Que no leen. Sí. Pero han hecho mea culpa muchas veces los propios legisladores. No. Bueno, no lo lo dice que- Yudelki Guerrero. No, yo he cubierto por muchos años. Pero que está Mira, bien. ellos dos han cubierto Pero que está Congreso bien. Nacional y muchas Con, veces se con, aprueban proyectos con y no se Barrigol, el contrato de Barrigol, ellos mismos admitieron, nosotros no lo leímos. No, pero yo lo no puedo pasamos. hablar. lo El de Aerodón mandamos. también. ¿Cómo lo mandaron? Pero perdón, Gilbert. Los préstamos Sí. también. No. Los préstamos no los leen. Miren, yo quiero... ¿Tú te acuerdas del presupuesto pasado que el Sí. 0.5% el que le tocaba a los partidos no lo incluyeron? Ah, sí, Que sí. lo pasaron. Sí, dije que no lo Dije leyeron. que no lo leyeron. y No. entonces- sí. Miren. El que le diga a usted que no lo leyó Y la ley de trata. es simplemente... También. Y la no de DNI leyeron. la aprobaron y no la Sí. dieron. No, Y miren. después hubo que darle para atrás. Miren, en la Cámara de Diputados Sí. tenemos 2 secretarios. Ajá. Una secretaria que ha hecho un gran trabajo como secretaria, que esa es la que se encarga de leer todos los proyectos. Y un secretario. Ahora que particularmente, y lo digo con responsabilidad esto, un legislador o un diputado en un momento determinado que se está leyendo, estemos distraídos en otra cosa, es una responsabilidad individual. Pero antes de conocerse cualquier proyecto, se publica la orden del día. Se publica la orden del día, pero antes de publicarse la orden del día, se forman comisiones de trabajo y las comisiones de trabajo, todos nosotros nos suministran los proyectos que se van a someter. No hay manera de que se someta a un proyecto sin leerlo. Es una excusa. Siempre se lee. Ahora, que dentro del marco de la discusión, a ti se te escapa un artículo, tú no lo escuchaste, porque yo muchas veces me pongo ahí a chequear otras Pero informaciones. siempre se escapan artículos muy sensibles con el tema de la ley DNI que generó un grandísimo debate. Hasta en el Senado hubo gente que tuvo que hacer mea culpa de que no sabían lo que decía ese proyecto y fue convertido en ley. Porque lamentablemente los proyectos tienen como si fuera cositas por abajo. Ujú. Entonces, Sí, un Se maco. distraen en el momento del maco. Le meten el maco. te un dicen las palabras disfrazadas. Sí, Pero cuando tú vas al fondo, sí.
Tú dices, pero ¿y cuándo fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues yo no me di cuenta. Exacto. Y Porque ahí te está la el lío. pasaron rápida. Y ahí está el lío. Entonces, ahí es que se generan los debates, porque la mayoría de las comisiones nada más tienen 15 miembros, pero somos 190. Por ejemplo, la propia ley, la ley del DNI ahora que establece que un periodista o cualquier ciudadano para recibir una información tiene que un juez Tener una darle la autorización orden de un judicial juez. para acceder Pero es a un datos. absurdo. Esa pasó también desapercibida, pues eso es inconstitucional. Pero vuelvo y te reitero, te estoy Pero hablando, está aprobado te ya, estoy de hablando nuevo. de la dinámica Eso. del trabajo, porque aquí uno tiene que decir, mira, yo tengo algo que me encanta de mí, yo siempre hablo claro, conciso y preciso. Sí. A veces tú estás en la comisión fueron 15 personas. De los 15, 10 firman un informe y se lleva al hemiciclo. El hemiciclo rindió el informe positivo, pero no se va al cuerpo, al fondo del proyecto, si no es el informe. Tú te le estás dando la razón a Yudel. No, que se- no, al fondo del proyecto. Escúchame, Ajá. escúchame. Vamos, El tigueraje que hay no es fácil. Escúchame, porque uno no puede venir aquí como a tratar de confundir a la gente. Yo dije que se leen todo. Yo dije que Sí. eso fue lo que yo dije Sí. y lo reitero. Pero no entienden el contenido. Ahora, cuando tú, Eso es. exacto, Eso es. gracias Gilbert, Sí. cuando están leyendo, muchos están ahí No pensando razonan. porque no fueron a la comisión de trabajo. O sea que no hay lectura comprensiva. No ¿Tú hay me vas a lectura decir No, que porque no comprensiva. fueron a la favor? comisión. Intencional, ¿eh? No fueron a la comisión, fueron 15 nada más, pero de los 15 firmaron el informe, 12, pero somos 190. Y yo te lo tengo que decir por mí mismo, o sea, yo no estoy acusando a nadie, por mí mismo. A veces están leyendo el proyecto, pero yo estoy chequeando un proyecto de mi comisión esperando que suba. Entonces, eso puede generar algún momento que tú dices, voten compañeros, entonces tú vas a votar. Aracena. Mire, Y la entonces ley hay de otro que te residuos está sólidos. atacando a ti. Por Aracena vota y tú tienes que decir, qué vaina. ¿Qué boca? La ley de residuos. Y después pregunté, ¿y qué fue? sólidos, ¿Que lo que aprobamos un el presidente préstamo? la va a Es así. observar porque hay que corregir algunas cosas. También se leyó allá en la Cámara Baja. Es un derecho que le asiste al presidente para Por eso. supuesto que es un sí, está poder, estipulado. es un deber. Mira, No, yo digo, como pasaron algunas Ahora, cosas. nadie le preguntó al presidente ahí cuáles fueron los errores, porque él dijo errores, pero Por eso. yo me imagino que él no tiene pero ni es idea que de eso qué es fue. normal, señores. Ah, normal. Sí, sí, en todo el trabajo que tú haces. No, pero que un presidente diga que una ley tiene errores y no diga, tiene error tal, 2 puntos, este y este. Mira, Bueno, pero se pero pueden evitar los errores. Tú puedes Hay que estar decirlo. seguro, Gilbert. En tú pu- comisión, en discusión, porque esos sectores se supone que van ahí, ¿verdad? Mira, Claro. tú puedes estar seguro que cuando él dice error, él hace su referencia y hace una nota aclaratoria. El presidente es una persona muy responsable. Por eso es no normal. lo dijo. Pero hasta tú que tengas una secretaria, que tú le digas que te haga una carta, la secretaria te hace tu carta y de repente ella te lo dice, está sobre la mesa y cuando tú vas, tú le dices, mira, hay que corregir eso. Eso es normal, eso pasa a diario. O tú no tienes secretario y asistente, porque eso me pasa a mí todos los días. Ah, porque los legisladores son secretarios y asistentes del presidente. No. Pero Giselle, ¿qué te pasa a ti? Por el ejemplo, Yo te porque estoy ustedes son diciendo. 190 y se supone que si se hace una evaluación de un proyecto, tiene que analizarse correctamente para que ese tipo de errores no puedan salir. O habría que ver a qué se refiere el presidente Pero cuando es habla de que errores. no significa que hubo un error de la ley, es que hubo una observación del presidente Aracena. que vio un artículo, Sí, escúchame, sí. se aprobó un artículo, pero el presidente cuando recibe ese artículo, que investiga a fondo, dice, ¿sabe qué? Creo que eso no debe de ir ahí. O sea, no está correcto o incorrecto, es que la visión del presidente te está diciendo a ti que hay que corregirlo y por eso te pongo el ejemplo de la secretaria. Tú tienes una secretaria que te hace un marco general de una comunicación que tú le Aracena, envías algo y de Aracena. repente tú le dices, ¿sabe qué? Quítale esa coma. Simplemente, entonces se hace la corrección, Aracena. la secretaria te dice a ti, mire a ver si está bien así. Sí. Tú dices, está bien, Ok, tú ves, ahora ahora sí. sí. Eso es normal. O sea, Ignacio. ahí no hay nada de pecaminoso. Aracena, errores o presión de los empresarios, ¿Cómo así? lo del presidente. Errores o presión de los empresarios. Van 2 leyes que se devuelven, residuos sólidos y código laboral, por presión de los empresarios. Yo pienso que eso es una Y muestra. ayer el presidente Mejía le mandó un fuetazo al presidente. No es bueno que estemos con este relajo de que todo el mundo está presionando y hay que revisar y le damos para atrás. Bueno, ¿O yo para pienso, quién que estamos trabajando? Yo pienso ¿Para los que empresarios? es una muestra de la capacidad que tiene el presidente de Ok. escuchar y de consensuar y de analizar
los diferentes temas, incluyendo la parte ¿Bajo legislativa. presión? Bajo presión no, el presidente es el presidente. Si el presidente es una persona demócrata, va a su unión simultánea. Los demócratas cogen presión Coge también. presión, no, hombre, el presidente no necesita eso. El presidente ha demostrado que tiene la capacidad de escuchar en el momento que necesita escuchar, pero también cuando tiene que tronar y dar sobre la mesa, lo ha hecho. Créeme que yo que lo conozco sé que lo hace. Entonces, lo que tenemos un presidente democrático que tiene una capacidad extraordinaria de escuchar, por eso tenemos el país que tenemos y por eso el presidente tiene la valoración que tenemos, porque no tenemos un presidente que impone, sino un presidente que tiene la capacidad de consensuar. Nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener un presidente que escucha, porque lo peor es entonces un autoritario que no escuche, que imponga todo, entonces Ignacio, dígale nos al daña el país sistema. aquí, dígale al país aquí, hoy. El presidente no tiene un peso y dijo que sin reforma no hay forma de cumplir con los compromisos sociales. Dígalo aquí. ¿Usted está de acuerdo en aprobarle una reforma al presidente fiscal? Oye, pero tú me estás metiendo Qué un fuerte. paredón a mí. No, yo le estoy preguntando. No, Usted, no. ahorita la mandan y usted la aprueba y dice aquí, no, yo tuve que apoyar a mi presidente. Dígalo aquí ahora. Bueno, porque la yo van te lo voy a mandar. decir con mucha autoridad, Sí. como él me caracteriza. Yo estoy de acuerdo en hacer todos los sacrificios que tengamos que hacer para garantizar la estabilidad económica, social y política de la Ella República dice. Dominicana. No importa lo que hayamos que hacer, todos tenemos que sacrificarnos. La verdad es que es el compromiso que tengo yo, primero como ciudadano y segundo como político, de hacer, y lo repito otra vez, todo lo que se tenga que hacer para garantizar la estabilidad política, económica y social de la República Dominicana. Y si eso implicaría en un momento determinado evaluar la posibilidad de reformar la manera de cómo se van a seguir haciendo las recaudaciones fiscales, desde luego que tendremos que hacerlas. Pero eso dependerá de lo que llegue al Congreso, porque la otra vez con la reforma fiscal pasada tuvieron que darle para atrás. No, porque era un presidente demócrata, él le dio para atrás. Pero se ha convertido, yo no sé si decirle si en costumbre o en algo ya normalizado, que cada vez que el presidente recibe algo así de frente en las redes sociales, algún comentario, alguna crítica, medida para atrás. Bueno, nosotros tenemos que reconocer, mira, una de las grandes virtudes que tiene la posición que yo ejerzo, sabes que yo soy el presidente de la Comisión de Relaciones y Cooperación Internacional de la Cámara, y eso me da la libertad y la oportunidad de interactuar con diferentes mandatarios, cónsules, embajadores de diferentes países. ¿Tú sabes lo primero que resaltan de la República Dominicana? El Estado democrático que tenemos. Estado democrático. Todo el mundo, Ustedes encontraron un Estado democrático. todo el mundo, lo hemos construido todo. Sí. Pero tú sabes que hay países y hay mandatarios que encuentran un Estado democrático y con 2 acciones en 2 años, entonces convierten el Estado en un Estado de autoritarismo y entonces radicalismo. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos que nosotros, la República Dominicana, tenemos un presidente como Luis Abinader que escucha y que respeta y que trabaja para la mayoría y que ha logrado tener hoy por hoy una mejor república que hace 5 años. Mire, usted A tiene- propósito, estamos celebrando 5 años de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y yo estoy muy orgulloso de las grandes transformaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader, que encontró un país en un estado de quiebra de salud y nos recuperamos de ese problema y hoy tenemos un mejor país que hace 5 años. Aunque Gilbert me esté haciendo ¿Cuándo señas van a ahí. terminar? Su presidenciable, ¿cuál ¿Cuándo es? van a terminar la montaña rusa de ustedes? Mi presidenciable es Yayo, nosotros estamos con Yayo. Yayo. Entendemos que Yayo Ya yo es la tengo el persona que reúne el mejor perfil, las mejores herramientas para continuar con esta obra de prosperidad y progreso que el presidente ha establecido en la República Dominicana. ¿Pero él se va a quedar en aduana o le va a decir chao para dedicarse a su proyecto? Exacto. No, nosotros sabemos que en el momento que sea necesario, ahora no estamos en política, ahora lo que estamos es promoviendo la gestión de Luis Abinader y la buena obra del gobierno de Luis Abinader y la unidad del PRM. Y en el momento que se tenga que tomar una licencia por él sabe que lo tendría que hacer. Sin embargo, ahora lo que estamos es concentrados en promover y defender la buena gestión de Luis Abinader y el PRM, porque sin obra de Luis, entonces no hay continuidad. Y ese es el compromiso que tiene Yayo, es el compromiso que tenemos todos de salir y seguir promoviendo la obra de gobierno de Luis Abinader y el PRM, que tenemos hoy un mejor país que hace 5 años. Ok, y como bajó la pobreza ahora. Hemos bajado la pobreza, hemos hecho grandes transformaciones. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ignacio.
Muy bien, Araceli. Agradecidos por el favor de su sintonía. Nos Adoro el vemos hombre. mañana a partir de las Sí. 6 de la mañana. Siga en sintonía con Telecentro Canal 13. Cuídense mucho.